Ya tenemos la gran parte. Ahora que un servidor sea breve, ¿sí? Gloria a Dios. Muy bien. Si yo te dijera la palabra chequeo, ¿tú qué pensarías? ¿Sí? Una revisión, ¿verdad? Suena a revisión, suena a renovación, suena a, de alguna manera, revisar qué puede estar, qué no puede estar, y eso se hace con los coches y se hace también con nuestro cuerpo. ¿Dónde has ido? Y digo, bueno, he ido al médico. ¿Y a qué he ido al médico? A hacerme un chequeo, ¿sí? A ver cómo estoy de las distintas. Yo creo que espiritualmente, por introducir de alguna manera, espiritualmente, yo creo que la iglesia tiene que, de alguna manera, perdóname la expresión, tener ejercicios de chequeo con nosotros mismos. Bueno, Pablo lo expresaba de otra manera y en Romanos, renovaos, decía allí Pablo en el capítulo 12, el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Nuestros pensamientos, renovar y buscar de alguna manera cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Son tantos ruidos los que hay a nuestro alrededor, son tantas situaciones. El otro día en mi devocional, en un libro devocional que también sigo, aparte de la palabra de Dios, claro está, hablaba de que el Espíritu Santo habla, Dios habla, pero hay que saber distinguir, ser sensibles, porque el Espíritu Santo normalmente no grita, a menos que de una manera especialmente Dios tenga que llamarte la atención de una manera brusca. La voz de Dios es más bien como el silbo, y lo que hay es que estar de alguna manera ejercitado para aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando estoy leyendo la palabra, claro que Dios me está hablando, pero muchas veces en la palabra Dios quiere enfatizar algún versículo, alguna porción más que otra, o cuando estoy en oración Dios puede traer una meditación a mi vida, una palabra, etcétera, y de muchas maneras. Hay que ser sensible cuando Dios habla y no habla, pero sí es verdad que de alguna manera son muchas cosas las que tenemos alrededor y necesitamos revisarnos de vez en cuando. El salmista lo decía también de otra, examíname, Señor, y ve si hay en mí algo que tenga que ser cambiado. Eso, traduciéndolo de esa manera, ve en mí si hay camino de perversión, dice la palabra, algo que esté dañado, algo que no esté correcto. Amén. Y hoy vamos por una porción muy conocida, que otras veces, la he predicado varias veces, pero el otro día esta porción, he hablado de ella, me llamaba la atención y he estado esta semana meditando en ella. Yo te voy a rogar, por favor, que vengas conmigo al libro de Isaías, libro del profeta Isaías. Libro que le llaman en el quinto evangelio. Y en el capítulo 6 vamos a leer los primeros versos. Y dice así la bendita palabra de Dios. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de
hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra bendita, tu palabra que edifica, tu palabra, Señor, que corrige, tu palabra que endereza, tu palabra que es luz, tu palabra que es verdad. Te rogamos, bendito Dios, que tú prepares ahora nuestros corazones para recibirla. Y que el poder, Señor, la unción, la gracia que encierra tu palabra, Señor, sea impartida por tu Espíritu a cada vida hoy aquí presente, Señor, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, todo pensamiento, todo bloqueo, todo manto, Señor, toda carga que de alguna manera quiere impedir el propósito con la que tú envías tu palabra en esta mañana. Abre, Señor, nuestros sentidos, por decirlo de alguna manera, nuestra sensibilidad al mensaje que tú hoy quieres traer, en lo personal para cada uno de nosotros, pero también como congregación, como pueblo tuyo. Te damos muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra una vez más. Y lo pedimos todo, siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Es un pasaje muy conocido, pasaje que aquellos que llevan tiempo caminando con el Señor habrán escuchado en más de una ocasión. Pero un pasaje que el sábado pasado lo leí en un evento que estábamos hoy, de alguna manera volvió a impresionar mi corazón, volvió a impresionarme de alguna manera, y he estado toda la semana dándole vueltas, porque aunque uno predique de una cosa, la palabra tiene esa capacidad de hacerse nueva y hablarte de distintas maneras. La palabra tiene muchos matices, la palabra es rica, pues dice que la palabra es espíritu y la palabra es vida. Amén. Así que el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón yo lo pueda compartir, no sea yo un obstáculo en esta mañana. Dice la palabra que en el año que murió el rey Usías, año 740 antes de Cristo, dice que el profeta, todos los comentaristas coinciden en que el profeta Isaías estaba de alguna manera triste, estaba de alguna manera desanimado. El profeta veía cuál era la situación del pueblo, antes ha proferido, ¿verdad? Los ayes, 6 ay sobre el pueblo, ay de los que lo bueno llaman, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ay de los bebedores, ay de los que practican injusticia, los ay, famoso de los profetas. Dice que en el capítulo anterior también ha escrito esa parábola sobre la viña representando a Israel y diciendo cómo Israel, ¿verdad? Dios la planta, Dios la limpia, la fortifica, la prepara para dar fruto y sin embargo Israel, en vez de dar fruto, da uva silvestre, da un fruto no apetecible, da lo que Dios no quería que diera para lo que fue diseñado. Y en medio de toda esa situación, él que era un hombre de la corte, él que era un hombre que estaba en palacio, unos dicen como copistas, otros de otra manera, pero sí que Isaías era un hombre culto, un hombre cultivado y un hombre de influencia. Isaías estaba en un estatus social grande para aquella época y sintió de alguna manera especial la muerte del rey Usías. Por el rey Usías la nación había sido bendecida. Usías terminó mal. Sin embargo, Usías
está dentro de esos reyes que hicieron lo bueno, como dice la palabra, como expresa la palabra, delante del Señor. Sin embargo, se equivocó al final de sus días y quiso tomar el lugar del sacerdote. Y el rey no puede tomar el lugar del sacerdote, ¿sí? Y entonces se metió aún en los consejos que le dieron los sacerdotes: no lo haga rey, no lo haga, porque se metió, hizo sacrificios. Y el Señor, que es santo, el Señor que cuida mucho, y sobre todo a los que están en eminencia, permitió que una lepra, y terminó en una habitación muerto de lepra. Y Isaías, en medio de todo esto, tiene esta revelación. Dios se revela de manera especial a Isaías. Y lo vemos ahí en el capítulo, en los versos 1, ¿verdad? 2, 3 y 4. Y volvemos a leer cuando dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, etcétera, etcétera. Dios estaba, el profeta describe la gloria de esa revelación, como si un monarca del Medio Oriente, de la parte oriental, ¿verdad? Con esa falda, con esos faldones, se muestra, porque Dios siempre cuando se muestra conforme nosotros vamos a entender. Isaías conocía perfectamente y estaba muy familiarizado con los reyes de aquella época, en aquella cultura, y así es como se muestra el Señor. Pero Dios se revela de una manera como es Él, revela su carácter, revela su soberanía, revela su majestad, pero revela algo muy, muy, muy importante y que hoy vamos a enfatizar un poquito. Revela su santidad. Dios es santo. No, ya lo sabemos, pastor, lo llevo escuchando desde que me convertí. Sí, pero una cosa es que tú lo escuches, otra cosa es que seamos conscientes de esa santidad. Y en que nosotros, de alguna manera, entendamos que eso forma parte del carácter de Dios. La santidad de Dios tiene que ver con la pureza, con la limpieza del corazón. La santidad de Dios tiene que ver con un Dios que aborrece totalmente el pecado. La santidad de Dios tiene que ver con la justicia. Y eso es como, de alguna manera, ¿sí?, Dios se muestra a Isaías. En medio de todo lo que estaba, en medio de todo lo que estaba pasando Isaías, el Señor se muestra de manera soberana. Y esos serafines, no vamos a hablar ahora quién eran los serafines, no vamos a darle muchas vueltas a la porción. Decían: santo, santo, santo. Y la iglesia tiene que entender, tú y yo tenemos que entender, lo mismo que entendió Isaías, que necesitamos un encuentro con esa santidad, un encuentro que nos renueve. Isaías estaba en medio de una sociedad corrupta, bendecida económicamente, pero corrupta, de hostilidad, que no hacían lo que agradaba a Dios. El pueblo de Dios estaba en desobediencia. El mensaje del profeta era como palabras al viento que no calaba en el corazón del pueblo. El profeta comienza el libro diciendo: hastiado estoy de vuestros sacrificios, de vuestras lunas nuevas, vuestros ayunos. Rasgad vuestro corazón, venid a mí, si vuestros pecados fuesen como la grana blanco, como la nieve. Es un llamado de atención a un pueblo rebelde que no quería saber. Pero en medio de la sociedad en la que vivimos, una sociedad que cuando salimos a evangelizar, muchos se acuerdan de que son católicos. No, yo ya tengo mi religión, Pero que vivimos, una sociedad que vive de espaldas a Dios, a los principios de su palabra, en un porcentaje alto, muy alto.
parece como que es una vergüenza, o nos avergonzamos, o para muchos es una vergüenza hablar de Dios. Una sociedad, el viernes salimos a evangelizar, como los viernes que estamos haciendo. Mariano iba a dar la palabra y claro, nuestras niñas estaban ahí haciendo la coreografía y mucha gente estaba viendo. Digo, Mariano, en cuanto salgas y digas Jesucristo, nos quedamos solos, tú no te preocupes, no te desanimes. Hay gente que escucha, hay que seguir evangelizando. Aunque al principio te diga una cosa, te diga otra, esa semilla está ahí. Me acuerdo que una de las últimas mujeres que hablé con él, que estaba allí con su hijo, persona mayor, no, estos jóvenes, ¿por qué le laváis el cerebro? Digo, no, aquí nadie le ha lavado el cerebro. Ellos cantan, bailan, y Dios es su gozo. Es una comedura de coco, Dios somos nosotros. Digo, no, eso es una mentira muy antigua. No, pues yo no creo en Dios. Bueno, Dios te bendiga. No creas, pero Dios existe, es real. Y tú me puedes decir todo lo que tú quieras, pero yo sé la experiencia que he tenido. Estábamos hablando allí. Pero es gracioso, se acerca el hermano Camilo, ¿sí? Y se acerca otra hermana, Olga, ¿sí? Se acercan a hablar, estamos hablando. Total, yo cuando insisten en que no quieren saber nada, muchas gracias por escucharme, Dios te bendiga y no perdemos más el tiempo. Si está cerrada ahí, pues ¿qué vamos a hacer? Pero cuando se va y le dice el hermano Camilo, y Dios la bendiga, muchas gracias. Pues entonces, vamos a ver, ¿Dios o no Dios? Vamos a ver. Está confusa la sociedad, ¿verdad? Tantos principios, tantas historias. En medio de esto estaba Isaías. Y en medio de esto está la iglesia. Y la iglesia, en medio de ves la televisión, ves los medios, todo, en medio de toda esta atmósfera, necesita un encuentro con la santidad de Dios. El que comienza los caminos, los que hemos bautizado hace poco, los que están comenzando a venir, necesitan un encuentro y conocer y experimentar la santidad de Dios. Y lo que llevamos tiempo también. Los que llevamos tiempo necesitamos esa renovación. Muchas veces, cuando hablamos, Dios está cercano, Dios es tu amigo. Cuidado, Dios no es tu colega. No. Pasa colega, no. Lo he escuchado en sitios. Dios es que es mi amigo, es mi colega. No. Dios es Dios. Y cuando Dios dice, ya no llamaré siervos, llamaré amigos, se lo estaba diciendo a sus discípulos. Si hacéis lo que ellos mandó, ya no os llamo siervos. Ya va a haber una relación de amistad más allá de servidumbre. Que Dios acerca, que Dios me dice, acércate confiadamente porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Sí, pero no te olvides que Dios es Dios. Y cuando nos acerquemos no podemos perder de vista lo que se llama temor de Dios, principio de la sabiduría, dice la palabra. Cuando yo vengo aquí, no voy a la playa, vengo aquí a reunirme con mis hermanos para alabar al Dios 3 veces santo. ¿Para temer? ¿Para ponerme rígido? ¿Para bloquearme? No, para deleitarme en su santidad. Para que mi corazón se acerque con una reverencia, para que no pierda de vista un carácter fundamental, principal de la esencia, por llamarlo de alguna manera, de Dios, su santidad. Su santidad. Y santidad, te vuelvo a repetir, Dios ama al pecador, pero al pecado lo aborrece. Lo aborrece, lo abomina. No ríe la gracia. Y Dios se muestra de esa manera. Y conforme tú tienes más intimidad con Dios, Él va tratando con cositas que tenemos aquí dentro. Con cositas que tenemos aquí dentro. Yo hay cosas que trata conmigo que a lo mejor hace 30 años cuando me convertí, pues
porque él estaba en el propósito de otras muchos que tenía que ir limpiando. Pero ahora sigue trabajando conmigo. Y me sigue diciendo, oye, mira, ten cuidado esta expresión, ten cuidado este gesto, ten cuidado este pensamiento que encierra, ten cuidado esta actitud, ten cuidado lo que te motiva. Estaba hablando con unos pastores que están aquí de vacaciones, los convencí para que fueran con Marjorie a la guardia, por eso mi esposa no está aquí, está en la guardia. Y él me decía, él está en un pueblo de Córdoba, se llama Baena, un pueblo grande de allí, lleva allí ya 17 años, y él me decía, yo muchas veces tenía la época donde a las 3, a las 4 de la mañana salía a las calles, empezaba a bendecir, pero llegué a un momento en que me di cuenta que yo estaba buscando la bendición, lo que yo quería que Dios hiciera en el pueblo, pero no estaba deleitándome en Él, no estaba buscándolo a Él. ¿Sabes lo que hemos cantado? Él es mi premio. De todo lo que tienes, de todas las bendiciones que Dios te da, que son muchas, y nos dice la palabra que no nos olvidemos de ella, de todo lo que Dios hace o puede hacer, tú y yo no nos debemos de olvidar que lo mayor de todos es Él mismo. Él mismo. Esta mañana meditaba en no hacer cosas, no porque esto a Dios no le agrada y eso puede tener consecuencias negativas, o voy a hacer esto porque Dios me quiere bendecir, sino voy a hacer lo que a Dios le agrada solamente por agradarle a Él. Porque se supone que hay una historia de amor en mi corazón, o por lo menos lo cantamos, ¿no? Porque cantar lo cantamos, pero lo que cantamos es una verdad en mi vida. Le pregunto yo. Amén. Dios estaba revelándose, se revela en ese momento tan especial para Isaías. Dios se revela al profeta de esa manera majestuosa y revela ese carácter que la iglesia nunca debe de olvidar, su santidad. Y ahí la respuesta que viene luego de Isaías a esa revelación. Y dice el verso 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos. Cuando tú contemplas a Dios, cuando tú tienes un encuentro con la esencia de Dios, cuando Dios se quiere mostrar a ti, cuando Dios quiere mostrar quién es de manera especial a ti, cuando el Espíritu Santo viene, lo primero que hacemos es ver su grandeza, ver su santidad, ver quién es Él y ver quién somos nosotros. Y ver quién somos nosotros. Muchas veces se ora por los avivamientos. Yo oro por un avivamiento. Yo oro por una visitación. Pero cuando Dios nos visite, amén, nos visitará, amén, de manera especial. No nos visita para que tengamos una fiesta y ahora palabras proféticas y danzas para acá. No, espérate. Cuando Dios se muestra, y eso te lo dicen todos los avivamientos de la historia, lo primero que hay es un convencimiento profundo de pecado en medio del pueblo. Tú contemplas su majestad, tú contemplas de alguna manera su presencia bendita, pero lo segundo es, tú contemplas cuál es tu condición. Tú contemplas cuál es tu condición. ¿Y qué es lo que dijo? ¡Ay de mí! Que siendo hombre, tararí, por aquí. Fíjate que el profeta está profetizando. Te vas al capítulo 6, al capítulo 5, ¿sí?
Y a partir del verso 18 antes, está diciendo: ay de los que traen iniquidad, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, ay de los sabios en sus propios ojos, su propia opinión, ay de los que son valientes para beber vino, ay de los que se justifican con la injusticia, ay. O sea, empieza el profeta en el capítulo, letras antes, está ay de aquello, ay de aquello, ay de aquello. Pero cuando Dios se revela, que dice: ay de mí. Ahora me toca a mí. Porque muchas veces estamos diciendo ay, y no nos falta razón. Cuando vemos injusticia, cuando vemos cosas que están ocurriendo, cuando vemos cosas malas. Pero llega un momento en que Dios se muestra a ti. Y cuando Dios se muestra a ti, hay un ay. El séptimo ay de Isaías, el número perfecto, el número de la plenitud. Y te das cuenta que tú también necesitas, que en ti también hay. Pero vamos a pararnos un momentito. Dijimos que íbamos a ser cortos. Un momentito. ¿En cuál era el pecado de Isaías? ¿Y cuál era el pecado de Isaías? Lo hemos dicho, ¿verdad? Su vocabulario. Sus palabras. Nos dice: ay de mí, que he contemplado al Señor en su santidad y soy hombre inmundo de labios, y habito en un pueblo inmundo de labios. Y tiene que ver con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de expresarnos. Muchas veces uno va por la calle y tiene que decir: Señor, perdónalo, porque lo que sale, las expresiones que salen por la boca. Muchas veces me vienen hermanos, dice: pastor, es que estoy cargado, es que allí lo que se habla, lo que se dice. Pero y muchas veces nosotros lo que hablamos. Mira lo que dice el libro de Proverbios, en el capítulo 18 y en el verso 21. Mira lo que dice el libro de Proverbios. La muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras tienen un poder para muerte o para vida. Para muerte o para vida. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros seres queridos? ¿Cómo el esposo le habla a la esposa? ¿Cómo la esposa le responde al esposo? Le estoy hablando a la iglesia, me estoy hablando a mí. Y muchas veces, ¿verdad? Esas expresiones, la vez que eres tonta, cuidado. Se escapa ese momento de tensión, ese de momento fuerte, y sale de la boca lo que sale. Y esas palabras hieren. Y a los hijos: este niño no vale para nada. ¿Las has escuchado alguna vez? Ten cuidado. Ten cuidado lo que sale de tu boca. Porque estás maldiciendo a tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque es maldecir. Eso es maldecir. Cuando digo estoy maldiciendo, no es que estoy maldiciendo. Y eso está trayendo maldición a tu hijo. Porque hay muchas formas de corregir. Pero si tú en ese momento de tensión, este niño es tonto, niño, tú no te vas a enterar nunca. Tú no sabes el efecto negativo que le estás haciendo a tu hijo. Ay de mí que siendo de labios inmundos. No se trata ya de que blasfeme. Yo, una de las cosas que veo la obra de Dios en mi vida es en mi boca.
Porque antes de convertirme, de 7 palabras, 8 eran lo que no debía de ser. Y hoy estamos, que ves la televisión y ves películas donde es increíble el vocabulario. Digo, y esto están viendo estos jóvenes, luego, claro, luego los jóvenes, porque claro, los niños, ¿cómo se dirigen a sus padres? Este pastor que estábamos hablando ayer, claro, tiene una hija con 14 años y los adolescentes, una niña buena, una niña en la iglesia, pero como escucha lo que escucha, la forma de expresarse, yo muchas veces escucho expresarse a adolescentes, a niños, expresarse a los padres, y digo, bueno, pero ¿qué educación estamos dando? Porque tus palabras pueden bendecir a tu hijo, bendecir a tu cónyuge, o tus palabras pueden maldecir. Tus palabras pueden ser de bendición en la iglesia, o tus palabras pueden ser de maldición. No es que tuve un pronto, pues hazlo tarde en vez de pronto, para que no salgamos, y me lo digo a mí, que muchas veces los momentos de tensión, tus palabras destruyen o tus palabras afirman y construyen. Conozco un hermano que me habló, él en su forma de ser tímido y demás, pero como un profesor, con sus palabras de bendición, sus palabras de motivación, sus palabras de ánimo, hizo que él terminara los estudios y terminara la carrera. Y a día de hoy, cuando ya es abuelo, se acuerda de ese profesor. ¿Qué estamos hablando los unos a los otros? Cuando viene el momento malo, el momento de tensión, ¿qué le dices a tu esposa? ¿Qué le dices a tu esposo? Mira, desde luego, yo he visto el marido de ella, mira, ya tiene un coche, ya no sé qué, ya no sé cuánto. ¿Qué estás hablando? Le estás dejando la autoestima por los suelos. Pero ¿cómo le hablas así a tu marido? Marido de tu amiga será el marido de tu amiga, que Dios lo bendiga. Bendice a tu marido y dale muchas gracias por él. Y que sus palabras lo construyan. Muchas veces ha habido momentos difíciles en que, y muchas veces, Marjorie, es que no valgo para nada, que soy un... No, mi amor, tú no digas eso. Tú eres muy valioso. Y tenemos que tener cuidado en cómo nos expresamos, porque los niños se quedan con todo, cómo hablan los padres el uno al otro, y se les queda. Ahora tenemos que estar viviendo con 2 niñas y había un detalle en la más chica. Se le quedan todo, que empezó... Porque yo hago muchas veces... Tengo la garganta como la tenga, fui fumador. Entonces, claro, mi cuñada la lleva al médico. Dice, ¿viste que estoy preocupado de esta niña? El médico le sabía. Esta niña lo que tiene es una manía. Eso es lo que le dijo y acertó. Ve al mayor y lo hace igual. Lo hace igual. Y muchas veces hay matrimonios jóvenes que él o ella repite los patrones que han visto de chico. Dice, bueno, pero vamos, este chaval, con la edad que tiene, ¿cómo esos gestos tan... Pero si estos de otra época, son patrones que ha visto. La manera de expresarse. Ese era el problema que tenía Isaías. Profeta de Dios, hombre de la corte, con muchas cualidades. Pero cuando ve la santidad, cuando Dios se le muestra tal como es, no solo ve la grandeza, no solo ve la pureza, como cantamos, ¿verdad?, de su corazón, la pureza de ese Dios, la grandeza, la soberanía, la majestad, la santidad, sino ve su condición.
Por eso tú y yo necesitamos un encuentro con la santidad de Dios. Por eso la iglesia necesita un encuentro con la santidad de Dios. Porque perdemos el norte y nos llenamos de argumentos y de teología por un tubo y 7 llaves muchas veces. Y sacamos el griego, sacamos el hebreo, sacamos por aquí, sacamos por allá. Pero el carácter manso y humilde muchas veces no lo sacamos. Y de nuestra boca sacamos lo que no debemos de sacar. Allí Pablo lo recuerda en Efesios, cuando dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Porque puedes levantar al hermano o te lo puedes cargar. Porque puedes afirmar a tu hijo o lo puedes equivocar y confundir y hacerle una mella que tú no eres consciente que le estás haciendo. Dice que el Señor nos trasladó de tinieblas a luz, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo expresa en Efesios cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sentar en lugares celestiales, o sea, que de nuestra condición nos puso en otra condición espiritual. Y una de las cosas que se ve es en el lenguaje. El que está bajo la maldición del pecado tiene un lenguaje de maldición. Y he visto padres hablar a los hijos de una manera diciendo, Dios, no sabes ni lo que estás diciendo. Porque las palabras construyen o las palabras destruyen. Porque las palabras adornan o las palabras afean. Porque las palabras tienen poder. Y esto es para todos, empezando por mí. Porque cuando voy en el coche y me pitan por atrás, ¿y qué sale por aquí? ¿Qué sale de mi boca? Y el otro día Dios permitió que fuera avergonzado. Y te lo cuento. Porque estaba hablando por el Bluetooth con un hermano. Paramos en un stop, no pasaba nadie, pero como estaba hablando con el hermano, en vez de pasar a nadie, seguía hablando con el hermano y me hace uno por atrás. ¡Pi! ¡Ya voy! Y escucho al hermano, tranquilo, pastor. Y digo, qué vergüenza. Me mira Mario y dice, qué vergüenza. ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué sale de nuestra boca? La palabra está llena de expresiones de cuidar la lengua, de saber el poder que hay en la lengua, de la manera de expresarnos, de adornar con nuestras palabras. Vamos a ir terminando. Y ante esa santidad, esa majestad, esa revelación de Dios, ante la respuesta de Isaías, ahora recordar antes de terminar el cuadro de esta bendita gracia de Dios. Y es en el verso 6 cuando dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, símbolo de verdad de la presencia de Dios. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bendita la gracia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Cuando yo me encuentro con la santidad de Dios, cuando yo en mi intimidad, Dios en su gracia se revela y lo contemplo, mi reacción, tu reacción, es como la de Isaías, ver suciedad en nosotros. Y cuando ves
La paz que trae el perdón. Tú te arrepientes, perdona, Señor, no veía esto en mí, perdona. Y ves esa bendita gracia que te vuelve a perdonar. Volvemos a ajustarnos delante de Dios. Y te voy a decir por qué. Muchas veces, consciente o inconscientemente, olvidamos lo que es la gracia de Dios. Olvidamos que lo que tú y yo tenemos es por pura gracia, pura gracia, pura gracia. ¿No has escuchado muchas veces? No, yo tengo mucha fe. No, perdona. Tú podrás tener mucha fe para muchas cosas. La fe para creer te la dio Él, porque Él dice que es el autor y es el consumador. Y encima la salvación te la regaló. Y tú y yo debemos de tener siempre, siempre muy claro eso. Para que cuando hagamos las cosas, para que en nuestro interior siempre haya una actitud de gratitud, de reconocimiento de que no son tus obras, lo que tú hagas, lo que tú sirvas, el tiempo que llevas. Y vuelvo a repetir, como muchas veces repito, más de uno dirá, qué pesado. El mensaje a Éfeso, reconozco tus obras, palabras de afirmación. Yo reconozco tus obras, sé que has visto a los que, y tu arduo trabajo, palabra de afirmación, sé que aquellos que se han llamado apóstoles son falsos hermanos y lo has discernido, sé todo lo que has hecho, qué bien, palabra de afirmación, pero tengo algo, perdiste ese primer amor. Y ese primer amor está lleno de reconocimiento de la gracia. Cuando la salvación viene a tu vida, porque consciente o inconscientemente muchas veces en el transcurso de los años, como que se nos olvida. Como que llevamos aquí tanto tiempo que, no, yo ya conozco al Señor. Y es la bendita gracia. Fíjate que cuando la gracia de Dios alcanza al profeta un cuadro de lo que es la salvación, entonces le dice el profeta, ¿a quién enviaré? Entonces lo comisiona. Entonces comienza el ministerio verdaderamente de Isaías. Pero Isaías no se olvidó en todo su ministerio que fue la gracia de Dios. Ayer estaba hablando con este amigo, fuimos a ver el castillo del conde de Sotomayor. Ya me enteré quién era Pedro Madruga de una vez por todas. Y hablaba de una iglesia amada, querida, pero que muchas veces ponía al frente ministerios por sus capacidades. Y hablamos de varios ejemplos. Sin esperar que esa persona tuviera un discipulado, tuviera una trayectoria, fuese tratado en su carácter, sino sus habilidades. Y nuestras habilidades nos hacen olvidar que esto es pura gracia de Dios. Amén. Así que en medio de esta situación que estaba viviendo el profeta, Dios sabía que necesitaba un encuentro. Y Dios muestra todo su esplendor. Dios muestra de alguna manera quién era. Mostró su santidad. Porque la iglesia necesita un encuentro con la santidad de Dios. Porque tú y yo necesitamos un encuentro con la santidad de Dios. Para que nos ajustemos. Para que entendamos que la salvación es pura gracia. Que todo lo que dice la palabra de que nosotros no hay, dice, no hay bueno, no hay ni uno solo, dice la palabra. Y podemos hablar muchos versículos de eso. Eso es una realidad. Y que cuando Dios se muestra en su esplendor, lo único que nos queda a ti y a mí, y es decir, perdón, porque eres demasiado grande. Y empiezas a verte ante tanta luz,
muchas cositas que hay aquí. Nuestra manera de hablar, en nuestro corazón, en nuestras motivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ver cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay una vuelta genuina, cuando hay una renovación, que tú de manera sincera pides perdón, tú te arrepientes, ves la gracia de Dios volver sobre tu vida. Y que la palabra de Dios se cumpla, que Él tiene misericordia de nosotros porque sabe cuál es nuestra condición. Amén. Tú y yo necesitamos un encuentro con la santidad de Dios. La iglesia necesita pedir una visitación para que Dios en su presencia nos vuelva a recordar quién es Él. Y nosotros en su presencia volvamos a recordar quién somos nosotros delante de Él. Amén. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad y por ese amor que te llevó a una cruz. Esa salvación tan grande, Señor, que muchas veces no valoramos. Que muchas veces de manera inconsciente creemos que nos las merecemos porque hacemos esto, lo otro, lo demás allá. Y nos desajustamos y olvidamos que es tu bendita gracia, que es un regalo que no merecíamos porque delante de ti no podemos estar de pie, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que por tu Espíritu tú pongas ese deseo de que tu iglesia clame por un encuentro contigo. Señor, que tú nos visites, que visites esta viña, que visites nuestras vidas en lo particular, en lo personal. Que tú nos hagas ver cómo tenemos, Señor, nuestro altar familiar, nuestra relación familiar. Los cónyuges, los hijos. Señor, ten misericordia de los matrimonios en este tiempo que vivimos. Que tú pongas la inquietud de ir juntos delante de ti, Señor. De tener juntos un encuentro contigo, de renovarse juntos delante de ti. Señor, tu iglesia te necesita. Visítanos, Padre. Y que tu visitación, Señor, nos haga examinarnos, como decía el salmista. Nos examines y nos muestres. Tú que tienes poder para enderezar lo torcido. Tú que tienes poder para que nadie se salga. Tú que tienes poder para hacer lo que nosotros mismos no podemos, Señor. En el nombre